¿Cómo están mis amigos? Buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana, al menos aquí en Ecuador, algo soleada, en Ecuador. Un placer también saludarlos. Veo que hay buenos amigos conectados de algunos países de Latinoamérica. Saludos a mis amigos de Guate, Costa Rica. Por cierto, me encontré con una súper sorpresa cuando vi algo por el estilo. Oye, mi estimado Vicente, te quiero dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar. Vicente Goncalves es el creador del HSMBOK, del Human Change Management Body of Knowledge. Es uno de mis mentores en gestión del cambio. Y una de las cosas que es interesantísimo es, oye, cuando uno de tus mentores se conecta a uno de tus webinars o tiene curiosidad o algo bueno estás haciendo. Entonces ya le vamos a preguntar a Vicente más luego qué onda con eso, ¿ok? Entonces vamos a mirar cómo vamos. ¿Todos me escuchan? ¿Me estoy dejando escuchar? Gracias por el feedback, Adriana. Buenísimo. Gracias por acompañarme. Y por cierto, cuéntenme en el chat. Vamos a tratar de ser un poco interactivos. Cuéntenme en el chat de qué países nos están visitando. Y si ponen la ciudad, está perfecto. País, ciudad, sí. Pónganlo ahí al chat y de paso lo vemos. Un placer también. Por ahí hay algunos amigos. Por ahí está Carlos. Por ahí se encuentra Paul. Por ahí tenemos a Joana. Por ahí también tenemos a otros amigos que los puedo ver rapidísimo acá en la lista de asistentes. Es un honor el tenerlos acá junto. Gracias, Robert, también líder del grupo de PMO, que nos estás acompañando. Buenísimo. Hay un montón de gente interesante conectada en este momento, así es que vamos a compartir algunos conceptos, vamos a compartir algunos temas que hoy por hoy realmente lo que hacen es ayudarnos a la parte de gestionar procesos, gestionar proyectos, liderar equipos, liderar personas. Entonces vamos nosotros a tratar de platicar sobre este tipo de cosas en estos siguientes minutos. Buenísimo, tenemos a gente de Buenos Aires, tenemos a gente de Uruguay, tenemos a gente de Ecuador, tenemos a gente de Perú, tenemos a gente de México. Buenísimo, gracias por visitarnos. Colombia, Guatelinda, si no me gusta decirle Guatemala, le digo Guatelinda, gente de Guatelinda, de Costa Rica. Por ahí veo un par de personas de Nicaragua también. Pues qué chévere que estén con nosotros, qué chévere que nos acompañen. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre 3 temas y los vamos a juntar, ¿no es cierto? Proyectos, gestión del cambio o cambio como tal y cultura organizacional. Y los vamos a juntar con el hecho de que nos permita tener una visión clara de qué es lo que nosotros podemos hacer con estos conceptos. Y no solamente podemos hacer con estos conceptos, sino también con el hecho de que qué es lo que nosotros podemos aportar para este tipo de procesos y cómo estos conceptos pueden, digamos que pueden aprovecharse dentro de lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Entonces, vamos a tratar de darle dinámica a esto, vamos a tratar de hacer que las cosas fluyan. Y vamos a ver 3 cosas básicas, que es cultura, que es cambio y gestión del cambio, y cómo se junta la cultura, el cambio y los proyectos. Eso es lo que vamos a ver. Mi nombre es Edgar Álvarez, algunos de ustedes ya me conocen, muchos otros hemos platicado en algunos chats, hemos intercambiado correos por allí. Yo me pongo a las órdenes, vengo trabajando algún tiempo en gestión de proyectos, cultura, cambio, y en estos últimos 2 años ha pasado algo súper interesante. Yo creo que todos, no solamente yo, ha evolucionado en sus carreras profesionales de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque nos ha permitido aplicar un montón de conceptos que todavía eran muy pequeños de una forma mucho más rápida. Yo conocí la agilidad más o menos por el año 2005, 2006, en un par de proyectos en Latinoamérica que tuve que manejarlos con equipos ágiles, pero estaba muy apagado. Luego comenzamos a hablar de agilidad, culturas ágiles, comenzamos a platicar de gestión del cambio ágil, comenzamos a platicar de gestión de proyectos ágiles con un grupo reducido en Latinoamérica alrededor del 2009, 2010, y después esto se fue ampliando y se fue ampliando de tal manera que hoy día es el pan nuestro de cada día. Si se han dado cuenta que hoy día, cuando hablamos de proyectos y organizaciones, la primera palabra que se nos viene a la mente, ¿cuál es? Agilidad. ¿Sí o no?
Todos queremos ser ágiles, todos queremos pasar en la onda ágil. Y pónganme en el chat, chicos, cuando ustedes hablan de agilidad o cuando les hablan de agilidad, ¿qué se les viene a la mente? Agilidad, lo primero que se les venga a la mente. Pónganlo al chat. Agilidad, lo primero que se les venga a la mente. Veamos. Vayan poniéndolo al chat. Veo que también están ingresando personas de Dominicana. Bienvenidos. Buenísimo. Ok, miren, rapidez, flexibilidad, entrega de valor, complicado, menos burocracia, ¿sí? Nos están hablando también de que es algo rápido. ¿Qué más? Un enfoque ágil. Ok, interesante. Hoy día los proyectos están diciendo que ojalá todos los proyectos sean ágiles, ¿cierto o falso? ¿Cierto, no? Ojalá que todos sean ágiles. Ok, vamos a desmitificarlo primero y yo creo que para alinearnos un poco en el tema de la plática, agilidad no es sinónimo de velocidad ni rapidez. ¿Ok? Para nada. Agilidad, un elemento de la agilidad puede ser la velocidad o la rapidez, sin embargo, no es el sinónimo de. Agilidad básicamente representa dos mundos. El primer mundo que representa agilidad es el tema de la entrega de valor. Yo soy ágil cuando entrego valor. Y el segundo mundo es cómo lo hago. El cómo lo hago es a través de la colaboración. Entonces, agilidad tiene esos dos mundos, la entrega de valor más la colaboración. Si esa entrega de valor lo hago de manera oportuna, podría decir que estoy siendo rápido con respecto al negocio, ¿no es cierto? Entonces, aquí entran en conflicto algunos temas en donde nosotros vamos a tener que hacerlo. ¿Cómo hacemos la entrega de valor a través de los proyectos? A través de los proyectos, básicamente, la entrega de valor lo hacemos partiendo desde la parte básica de una necesidad, ¿no es cierto? Un proyecto empieza cuando un cliente, un stakeholder, vamos a hablar de un stakeholder, ya no solamente de clientes, sino a nivel de stakeholders, tienen necesidades. Ahora, recordemos que es un stakeholder, veamos. ¿Qué es un stakeholder? Alguien que se atreva a abrir el micrófono y dice, yo sé que es un stakeholder, también es bienvenido. Y si lo pueden poner al chat también, a ver, veamos. ¿Quién se anima? Vamos a mirarlo. Es Edgar, ¿cómo estás? Buen día. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Alejandro te saluda por acá. Hola Alejandro, cuéntanos, bienvenido. ¿Qué es un stakeholder? Bueno, son los principales relacionados que tienes al proyecto, no sean los clientes externos, clientes internos o inclusive pueden ser miembros de la comunidad. Es las personas o sociedades que están de alguna forma afectadas positiva o negativamente por el proyecto que estás desarrollando. Buenísimo, Alejandro. Y para un poco ponerle un poco más de condumio, un poco más de masa al tema de lo que tú me dices, sí, básicamente es un stakeholder, es toda aquella persona, grupo o institución que de alguna manera está siendo impactado o impacta a la iniciativa, al proyecto que yo estoy teniendo. Entonces, esas necesidades pues, suelen surgir de ese entorno. Normalmente, por ejemplo, miren, en las instituciones privadas se arman proyectos interesantes. ¿Por qué? Porque la regulación o la ley cambió. Oye, ¿quién cambió la ley o la regulación? Pues lo cambió el Estado. ¿Y por qué tengo que yo invertirle a eso? Porque es un stakeholder que te está pidiendo cosas. Y lo mismo pasa con tus clientes, lo mismo pasa con tus socios. ¿Qué pasa con los distribuidores y las cadenas de distribución? ¿Acaso no les facilitamos la vida a nuestra cadena de distribución para que trabaje? ¿Cierto? Para que nos traiga productos más adecuados. Pues todos estos stakeholders son los que están alrededor nuestro, como decía Alejandro, ¿no es cierto? Pues alrededor de ello tenemos necesidades. Y estas necesidades tienen que ser cubiertas a través de iniciativas. Normalmente estas necesidades de iniciativas, no me voy a ir mucho al plano estratégico, están dados o tienen el origen dentro de un análisis estratégico táctico operativo, ¿no es cierto? Y ahí anualmente se arman todo lo que tiene que ver con que se arman con todo lo que tiene que ver con el portafolio de proyectos, todo lo que tiene que ver con la estrategia de operación, todo lo que tiene que ver con los procesos, los proyectos de mejora, ¿no es cierto? Entonces, son necesidades. Y estas necesidades se transforman en lo que nosotros llamamos los famosos proyectos. Y hoy en día, como ustedes saben, no me voy a quedar tanto tiempo ahí, tenemos dos formas
de trabajar con los proyectos, las formas adaptativas y las formas predictivas, ¿no es cierto? Las formas predictivas son aquellas que tenemos en donde tenemos un alcance ya definido y en ese alcance definido lo que nosotros hacemos es simplemente ajustar tiempos y ajustar costos. Y es lo que llamamos, a mí no me gusta la palabrita, la verdad, les soy sincero, no me gusta que digamos tradicional, esa forma tradicional de trabajar proyectos. Realmente la gestión de proyectos nace en la década de los 60 de manera formal, con frameworks formales, pero nace pensando en que un alcance es completamente predictivo. En la década de los 80 comienzan los desarrolladores de software, comienzan a verle otra manera de desarrollar proyectos de software. Y esta manera de proyectos de software es lo que conocemos hoy día como el mundo ágil. Miren, ¿cuándo nació el manifiesto ágil? El manifiesto ágil nació en el 2001. Estamos celebrando 20 años, pero proyectos de software con métodos ágiles se hacen desde la década de los 80. Por lo tanto, no hay más tradicional que desarrollar software bajo métodos ágiles. ¿Qué les parece eso? ¿Se dan cuenta? Así es que el tema ágil no es que sea nuevo, es antiguo. Algunos de ustedes ni siquiera nacían cuando se estaba empezando a desarrollar software de forma ágil. Algunos de ustedes tal vez, no sé si hay alguno, ni siquiera nacía cuando el manifiesto ágil se dio en Estados Unidos en el 2001. Entonces, no es que sea nuevo, es súper antiguo. Entonces, es simplemente un poco de bajarle las etiquetas y ver qué nos sirve. Entonces, habrá proyectos que se tienen que hacer por su magnitud, por su necesidad, bajo entornos predictivos, estos, y otros bajo entornos ágiles, ¿no es cierto? Bajo entornos iterativos. Pero al final de cuentas, ¿qué sucede cuando yo hago un proyecto? Cuando yo hago un proyecto, el resultado del proyecto es ¿qué cosa? Es un producto. Y el producto tiene su propio ciclo de vida. Ese producto puede ser un producto, un entregable físico, o puede ser un servicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros armamos un call center, ¿el call center per se es un producto? No, es un servicio de call center, ¿no es cierto? Un producto, por ejemplo, cuando construimos una carretera, el producto es la carretera, ¿no es cierto? Pero alrededor de la carretera o alrededor de la vía pueden haber muchos servicios que pueden ser parte de la construcción de este proyecto. Entonces hay un mix de productos, servicios y lo voy a llamar producto. Este producto tiene su propio ciclo de vida para las personas que utilizan, que estudian administración, marketing, etcétera. El producto como tal tiene su ciclo de vida, ¿no es cierto? Tiene un ciclo de vida de desarrollo. El desarrollo lo hicimos aquí en el proyecto. Tiene un ciclo de vida ya de mercado, introducción en el mercado va a crecer y va a lograr su madurez. Dependiendo de cómo el producto evolucione, esta madurez le va a llegar a permanecer en el tiempo. Lo que BCG dice, ok, vamos a tener un producto estilo vaca lechera, ¿no es cierto? Para los que estudiaron administración. Pero hay otro tipo de productos que van decayendo en el mercado y cuando van decayendo en el mercado, las organizaciones necesitan tomar una decisión. Decisión probable número uno, ¿sí? Que sea relanzar el producto, darle otra instancia en el mercado y relanzarlo. Y para relanzarlo y alargar su ciclo de vida, ¿qué necesitamos hacer? Otra vez regresamos a dónde? A un proyecto. Así de fácil, regresamos a un proyecto. Pero ¿qué pasa cuando decimos, ok, vamos a sacar el producto del mercado? Vamos a sacar ese producto del mercado. Hay ocasiones en que son fáciles sacar un producto de mercado, hay otras ocasiones que nos toca desinvertir. Y esa desinversión implica que también tengamos que hacer ¿qué? Un proyecto de desinversión. Miren, el proyecto entonces, o los proyectos están en los ciclos de vida de las organizaciones de manera muy recurrente. Las organizaciones viven de proyectos. Regresen a ver a su CAPEX. El CAPEX es todo el presupuesto que ustedes van o en sus organizaciones le ponen a la inversión, a comprar activos, a comprar patentes, a comprar un montón. Eso es un CAPEX, ¿no? El presupuesto de inversión. Tengo un dato que les voy a decir después de esto. Pónganme al chat las personas que conozcan del CAPEX de su organización. De ese CAPEX de su organización, en porcentaje, ¿cuánto le dedican su organización a proyectos? ¿Cuánto le dedican su organización a proyectos en ese CAPEX, en porcentaje? ¿Sí? Pónganlo al chat, vamos a leerlos. A ver, vamos a ver. Del CAPEX, ¿cuánto a esto?
Por cierto, bienvenido mi amigo Juan Diego. Juan Diego nos está visitando desde Colombia. Tiene un programa de emprendimiento buenísimo, Juan Diego. Si tú les pones ahí, ya les pusiste emprendimiento, emprendiendola.com. Buenísimo, sigan a Juan Diego. Juan Diego habla de emprendimiento todas las semanas y tiene invitados muy chéveres. Buenísimo, Juan Diego. Gracias por estar acá. Oigan, ¿qué porcentaje de su CAPEX le dedican a proyectos? Pues bueno, les voy a dar un dato. Ese es el escritorio. El último dato realizado sobre este tipo de temas dice que el 60% del CAPEX de las organizaciones en Latinoamérica están enfocadas en proyectos. Eso quiere decir que 60 de cada $100 las organizaciones le dedican a proyectos. Es un montón. Y se hizo la misma pregunta y se hizo, oye, ¿y cuánto del OPEX está dedicado a proyectos? El OPEX es todo el dinero que se gasta en los gastos, que se tienen los gastos corrientes, ¿no? El presupuesto de operación. Pues tenemos cerca de un 35% de OPEX dedicado a proyectos. Es un montón de plata en una organización. Cada 35 de $100 es súper importante el hecho de que se vayan a proyectos. Entonces, es súper interesante el hecho de que ustedes sean conscientes del tema y es por eso que nosotros decimos, ok, si tenemos dos modelos de proyectos predictivos y modelos de proyectos adaptativos, y vamos a analizar algo. ¿Qué pasa cuando estos proyectos se lo hacen hacia adentro para mi organización? Pero también, ¿qué pasa cuando los proyectos se los hacen hacia afuera para servir a nuestros clientes? Miren, ¿qué pasa cuando se diseña un nuevo canal electrónico en la banca? Se diseña un nuevo canal electrónico en la banca, se utiliza inteligencia artificial, se utilizan ciertos procesos modelados, se utiliza BPM para automatizar los procesos internos. El cliente recibe su producto en el smartphone y dice, wow, tengo un mega chévere producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi banco está agilizándose, mi banco está modernizándose, mi banco está en buena onda, está conmigo, ¿no es cierto? Quiere que yo esté más cerca de mi banco. Y resulta que para hacer todo eso, hacia atrás de la organización, ya de cara a la organización, ustedes tuvieron que cambiar de procesos. Como se digitalizaron ciertos procesos, tal vez tuvieron que reducir su headcount. Y al hacerlo, tal vez cambiaron políticas internas. Y al mismo tiempo, la gente de la organización al interno tiene que utilizar nuevos tipos de tecnología, tiene que aprender a procesar cosas de otra manera. Este cambio, el cliente no lo ve, ¿no es cierto? El cliente no lo ve, pero la organización lo sufre. Por lo tanto, ya sea que yo tenga proyectos adaptativos o ya sea que tenga proyectos de forma predictiva, yo tengo que internamente a mi organización hacer una gestión del cambio organizacional cuando esto está sucediendo, ¿no es cierto? Tengo que adaptar mi organización y para adaptarla debo soportarla a través de conceptos de gestión del cambio organizacional. Entonces dices, está bien, muy chévere. Por lo tanto, ergo, los project managers, los que todavía son project managers, ¿deben manejar conceptos de gestión del cambio organizacional? La respuesta de plano es sí, no les queda de otra. ¿Por qué? Porque para que sus productos tengan mayor éxito, deben trabajar con estos stakeholders, en donde la gestión del cambio es trabajar con estos stakeholders. Pero chévere, estamos hablando de un project manager en donde el project manager se utiliza para proyectos en la onda predictiva. Pero ¿qué pasa con los entornos adaptativos, no es cierto? Si estamos trabajando, por ejemplo, con Scrum, y en Scrum dices, ok, aquí también se hace cambios, ¿no es cierto? Voy entregando un producto, tengo entregables parciales. Estos entregables parciales que son cíclicos, que los voy haciendo en el tiempo, los voy entregando, ¿no es cierto? Estos incrementos los voy entregando. Entonces, cada vez que entrego un incremento significa que la organización tiene que desarrollar competencias para administrar ese incremento. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién es el accountable de que la organización esté lista para administrar el nuevo incremento? Y ahí viene una pregunta de dimensión desconocida, no la encuentro. Entonces, el primer responsable del negocio, cuando hablamos de Scrum, hasta la versión 2017, porque en la versión 2020 ya nos da otras luces cuando hablamos de Scrum, ¿no? Pero hasta la versión 2017 debería ser ¿quién? Este famoso señor, ¿sí lo reconocen el señor? Eso, el famoso Product Owner. El famoso Product Owner es el que debería tener esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dices, oye, nuestro amigo Pío es el que debería hacerse cargo de este tema. Dices, ok, fantástico, el Pío se debe hacer cargo de este tema. Pregunta, ¿los Píos están preparados en gestión del cambio organizacional?
La respuesta es, no sé, ustedes me dirán, ni los directores de proyectos los pidió menos. Dices, ok, los pidió menos. Oye, pero esta parte de la transformación organizacional y de enseñar agilidad y este tipo de cosas en la organización, más o menos estaría también yéndose por el mundo de nuestro amigo Scrum Master. Dices, ok, es el líder servicial, nuestro amigo Scrum Master, en donde dices, oye, el Scrum Master ayuda a entender Scrum en la organización. El Scrum Master, hoy día, con la guía 2020, el Scrum Master ya le dan superpoderes de entrenar, ¿no es cierto? Ya puede entrenar, antes solo decía guiar, hoy día dice ya, de plano, tiene que entrenar a la organización. Oye, pero el Scrum Master si está haciendo esto, si está inculcando esta nueva filosofía de marco de trabajo, ¿deberá conocer de gestión del cambio? La respuesta es sí, de plano, porque entendería que sí. Y la respuesta es hoy día, ¿lo conocen? Pues no, pues la verdad no, necesitan ese refuerzo. Si estábamos quejándonos acá de nuestros project managers que no lo hacen, sí, acá está pasando lo mismo. En este mundo ágil está pasando igual. Los síntomas son bastante similares. Y al tener esos síntomas similares, las organizaciones que están trabajando con mundos ágiles les está pasando lo mismo que trabajaban con los mundos predictivos cuando tenían productos nuevos. ¿Qué cosa? Que la organización no se adaptaba. La organización recibía productos, pero no podía usarlos y no les sacaba el mayor provecho que estos tenían. Por lo tanto, la gestión del cambio organizacional está para ayudarnos en eso. Vamos a detallarlo un poquitín más adelante. Ahora, todo lo que sucede en la organización, de plano, va a impactar en la cultura organizacional. Si ustedes cambian a un gerente, impacta en la cultura organizacional. Si cambian un proceso, impacta en la cultura organizacional. Si ponen un nuevo producto, impactan en la cultura organizacional. Si ponen una nueva regla de juego, impacta en la cultura organizacional. Y aquí voy un poco a compartirles igual un mito. La cultura organizacional se la entiende ahora, se la entiende y hasta ahora como los valores, la misión, la visión y hasta ahí llega la cultura organizacional. Pues eso es un mito, es algo que está incompleto. La cultura organizacional es todo lo que pasa en la organización y ya vamos a ver los elementos de la cultura en un momento. Entonces, si yo impacto como project manager o product owner o scrum master en alguno de los elementos de la organización, estoy de plano impactando ¿en dónde? En la cultura organizacional. Y mi pregunta sigue estando allí. ¿Estos profesionales conocen de cultura organizacional? De a poco lo están haciendo, de a poco lo están haciendo. Por ejemplo, en este mes que estamos en el Agile Reflect por la celebración de los 20 años del Manifiesto Ágil, que por cierto, les invito, voy a tener una charla sobre los pasos para abordar culturas ágiles la siguiente semana, el 17 de febrero. Búsquelo en Agile Reflect y ahí van a tener la agenda, están cordialmente invitados. ¿Cuál es el detalle de esto? El detalle es que nosotros creemos que la cultura son solamente esos valores. Pues no, la cultura es todo lo que pasa en la organización. Y si nosotros no podemos manejarlo, no podemos gestionarlo, pues vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, los proyectos y la gente que trabaja proyectos, desarrollo de productos, desarrollo de servicios, debe regresar a ver a dónde. A estos dos conceptos que son completamente complementarios para su desarrollo profesional. Cultura organizacional y obviamente herramientas para su gestión y cambio organizacional y herramientas para su gestión. Entonces es interesante este hecho porque al final de cuentas esto nos pone en problemas. Dices, bueno, ya, o sea, si aparte de todo lo que estamos hablando de agilidad, proyectos, ya vienen estos otros dos, o sea, puede haber un problema. Pues no es tanto así. Entendamos de forma rápida qué implica cada una de estas cosas. Proyectos, de acuerdo a la guía PMBOK, es un esfuerzo para crear un producto o servicio único. Ok, vamos a crear un producto o servicio único y para ello vamos a tener que movilizar recursos, ¿no es cierto? Utilizar a la organización. Por otro lado, ¿sí? Estos proyectos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos proyectos me van a generar cambios. Ya lo vimos, me generan cambios. ¿No es cierto? Pasamos de un mundo A un mundo B. Por lo tanto, el cambio también debe ser gestionado, ¿no es cierto? Y debe ser gestionado desde el punto de vista en donde yo pueda administrarlo, gestionarlo y ser ordenado en hacerlo. Pero estos cambios me impactan ¿en dónde? Estos cambios me impactan en la cultura organizacional, de plano, no hay de otra, me impactan en la cultura organizacional. Por lo tanto,
la cultura organizacional también debe ser gestionada, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, si yo hago proyectos, debo gestionar el cambio y debo gestionar cultura. No hay de otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se juntan los puntos acá? Cuando yo hago un proyecto, bingo, introduzco un cambio. Cuando yo hago un cambio, impacto en la cultura. Y la pregunta es, ¿qué elementos de la organización estoy impactando cuando hablo de cultura? Pues vamos a irnos un poco más allá. Algunas organizaciones, en este caso McKinsey, BCG, nosotros como AIT en Latinoamérica, hemos dicho que hemos de alguna forma concentrado en 5 elementos grandes de impacto de una organización cuando hacemos proyectos. Impactamos en estructura o gobierno, impactamos en normas o procesos, impactamos en gente, impactamos en tecnología o impactamos en estrategia y enfoque. En uno de esos 5, o en algunos de ellos, o en todos. Pensemos un poco en nuestros proyectos entonces. Pensemos un poco en nuestros proyectos, en los que hacemos normalmente, día a día. Y decimos, miren lo siguiente, así facilito. Por ejemplo, por allí están algunos amigos conocidos en el chat. Por cierto, Santiago, gracias por tu saludo. Y vamos a jugar un poco con Santiago. No, Santiago está en una organización, hablo de Santiago Merizalde. Santiago, estás en una organización y te nombran director de proyectos, Santiago. Y Santiago te dice, mira, vamos a tener que movilizar a 4 recursos de áreas diferentes para que trabajen full time contigo. Mire, más o menos ese es el contexto. Entonces, tenemos un project manager y sacamos 4 personas de la organización. Oigan, ¿esto no está impactando en la estructura de la organización? ¿Esto no está impactando en la gente de la organización solamente al conformar el equipo? Y en lo que estamos haciendo es conformando el equipo de un proyecto. Miren, conformamos el equipo de un proyecto, una de las partes esenciales de la gestión de proyectos. Es interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando saco a una persona para trabajar full time en un proyecto? Entonces, esa persona tiene que encargar sus responsabilidades de su rol a otros elementos del equipo o esa área debe solucionar el tema de no tener ese recurso. Miren, el proyecto está impactando ¿a dónde? A la estructura. Pero a veces eso no lo vemos y no lo vemos el impacto que tiene. Y al final de cuentas, miren, si había 2 personas que hacían el mismo rol, que hacían lo mismo, la persona que queda, ¿no creen que se va a preguntar por qué no me eligieron a mí y a él sí o a ella sí? ¿No creen que se pregunte eso? Miren, solamente el hecho de armar un equipo interdisciplinario para un proyecto, estamos impactando inconscientemente en las variables de la cultura organizacional. Entonces, interesante, ¿cierto? ¿Se han hecho esas preguntas? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Han tenido en cuenta esto? Es interesante. Súper interesante. Entonces, el poder manejar este ambiente implica que nosotros podamos entender ciertos ambientes. Cuando nosotros hablamos de gestión del cambio organizacional, me voy a referir al HSM Book 2 Agile. El HSM Book 2 Agile, digamos que es un cuerpo de conocimiento que nos ayuda a manejar gestión del cambio para entornos ágiles. Y traje para entornos ágiles basados un poco en el tema de que la agilidad, que es lo que está de moda ahora, hace que las entregas sean más frecuentes. ¿Qué pasa cuando una entrega es más frecuente? Cuando una entrega es más frecuente, vamos a suponer que yo tengo un release plan para un año, ¿no es cierto? Y tengo un product roadmap que está allí con su release plan y voy a tener entregas, por decirles algo, cada mes. Cada mes tengo un incremento y van a ser incrementos funcionales que los pongo en contexto a trabajar. Y les voy a contar de un cliente nuestro en Ecuador. Este cliente nuestro tiene entregas, sí, tiene entregas cada mes, hace entregas cada mes. Y cada mes significa que hay nueva funcionalidad que administrar tanto para la gente como para las personas de tecnología. Y el proveedor externo, que es el que está desarrollando esta solución tecnológica, hace su incremento cada mes, entrega su incremento, la organización la pone a funcionar y ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Cada mes las personas, los stakeholders internos que reciben el producto deben estar listos, deben estar capacitados, deben saber qué es lo que tienen que operar, cómo operarlo. La gente de tecnología de información debe saber cómo dar soporte primer nivel, segundo nivel, también deben estar preparados. Y todo lo que conlleva eso, la interrelación entre las diferentes áreas, ¿no es cierto? Entonces, si esto sucede cada mes,
significa que yo tengo que gestionarlo a nivel de cambio cada mes tengo que entrenar, cada mes tengo que mover a la organización para que se adapte a nuevas cosas. Por lo tanto, necesito una gestión del cambio que sea ágil, que se adapte, que vaya con esto. Pues el HCM2 Agile nos resuelve eso. Obviamente no es el único marco, pero para mi criterio es el marco que más se adapta a las condiciones que tienen las organizaciones. Ustedes habrán escuchado algunos otros marcos, también los conozco, los manejo en procesos de consultoría. Sin embargo, esto es bastante, digamos que bastante fácil para los administradores, fácil para los usuarios, es bastante interesante entenderlo y aplicarlo. Entonces, por un lado, yéndonos al modelo del Planning Onion, dices, ok, yo debo tener una visión de roadmap. Si tengo un roadmap para producto, debo tener un roadmap para cambio, ¿no es cierto? Y esto debe estar alineado a la organización. Por lo tanto, debe haber un patrocinador, los líderes deben estar involucrados en donde va el incremento, obviamente, en donde va a cambiar el incremento y su contexto. Debo definir y anclar el propósito del cambio con lo que yo estoy haciendo, que ojalá esté anclado también al propósito de la cultura organizacional, ya lo vamos a ver más adelante. La cultura en donde yo estoy me permite trabajar con eso, necesito adaptarlo, debo comenzar a mirar eso, ¿no es cierto? Responsabilidades, efectos del proyecto, es decir, roles y responsabilidades claras, adaptar un entorno físico. Si yo voy a tener un equipo especializado en esto, voy a tener una consultora externa que venga a trabajar conmigo, debo darle el espacio físico, mis product owners, mis Scrum Masters, si es que es Scrum, deben estar trabajando adecuadamente, mi equipo de desarrollo debe tener un lugar físico compartido donde la comunicación osmótica, sea amplia. Todos han escuchado de la comunicación osmótica, ¿cierto? ¿Saben de qué se trata la comunicación osmótica? No, Prisi nos dice que no. Miren, les voy a contar algo. Cuando yo era pequeño, mi abuela me decía lo siguiente. Me decía, mira, hijito, tú tienes que leer ese libro que está ahí, tienes que leerlo para que aprendas, porque lo que está allí, porque lo que está allí no te va a llegar por ósmosis. Ósmosis es la capacidad que tiene una estructura para recibir información y que la información, o para recibir elementos y que los elementos trabajen a través de ella. Entonces, es interesante, pero miren, es hace algunos años atrás. Hoy en día la comunicación osmótica en equipos ágiles, ponemos a los equipos ágiles a trabajar, desarrolladores, etcétera, y un desarrollador dice, no me sale esta función, ¿cómo puedo hacerlo? Y viene otro por al lado, le dice, mira, yo escuché al de allá que lo solucionó tal vez de esta manera. Miren la comunicación osmótica, no tienen que estar comunicados todo el tiempo, pero la comunicación comienza a fluir. Entonces, si mi abuela estuviera viva, le diría, oye, abuela, mira que la comunicación osmótica sí funcionaba. El asunto es que no me lo explicábamos bien, nada más. Entonces, esa comunicación por ósmosis, ese filtro que te llega por ósmosis, ayuda muchísimo al tema cuando tienes grupos conjuntos. Un cliente nuestro en Latinoamérica experimentó esto de la comunicación osmótica con equipos remotos en el último año. Y lo que hizo es tener, digamos que el Zoom abierto todo el tiempo con los equipos de trabajo, todos conectados a la plataforma de Zoom y todos haciendo cosas, comunicándose cosas. Obviamente, ya se vuelve esto, no quiero decir que el gran hermano esté mirándolo, sino que el equipo se adaptó a estar comunicados, eran como si todos estuvieran al tiempo. Entonces la comunicación osmótica a través del Zoom comenzó a facilitarles la vida. Y por ahí también usaban Slack para mensajes rápidos, y la comunicación osmótica desde el punto de vista virtual funcionó bien con ellos. Entonces es interesante cómo ciertos conceptos se pueden ir aplicando. Esto ayuda cuando y Diego, no es que sea paranoico, no se utilizaba para control, se utilizaba para que la gente se mantenga siempre comunicada. Ahora, obviamente tú tienes todo el derecho de apagar tu mic, ¿no es cierto? Apagas tu mic. Sí, pero este equipo se acostumbró a comunicarse de esa manera. Entonces, cuando le escuchabas a alguien que estaba platicando con el otro sobre el tema, metías la cuchara y decías, oye, yo también tengo vela en este entierro y podemos platicar. Ahora, no es por un tema de control, ojo. Otra cosa es que alguien esté como gran hermano controlándote lo que haces, es diferente. Acá es simplemente establecer una línea de comunicación en donde todos estén enterados, ¿ok? Entonces hay que diferenciarlo y estoy contigo, Diego. Sí, y eso es parte de la colaboración, como nos dice Adriana. Algo que vale la pena mencionarlo en este tema, algo que vale la pena mencionarlo en este tema, es que hay organizaciones que dependiendo de su cultura,
¿esto es posible o no es posible? Ahora, alguien preguntaba arriba y me decía, mira, entonces la cultura siempre está cambiando. Vamos a mirarlo. La cultura es un mundo en evolución y los elementos de la cultura son los que pueden ir cambiando y esto no necesariamente hace que ese gran contexto cultura siempre cambie. Ya lo vamos a entender un poquitín más adelante, ¿no es cierto? Evaluar si la organización está predispuesta para recibir esa cantidad de cambios en el momento que está hecho el roadmap o prepararla para que eso lleve. Y obviamente preparar a la organización para que esto suceda. Miren, estos entornos que parecerían que nosotros decimos, ok, que pueden ser contraproducentes en el mundo de la gestión del cambio y sobre todo en entornos ágiles son válidos, pero también tenemos actividades en donde podemos irnos ya a nivel de release, a nivel de sprints, ¿no es cierto? Entonces tenemos, miren, hay que mapear y clasificar a los stakeholders, quiénes trabajan con nosotros, quiénes reciben, quiénes son resistentes, quiénes están dispuestos a apoyarnos, quiénes son esos posibles colonos, quiénes son esos posibles colonos que les gusta estar siempre haciendo lo mismo, cómo los podemos movilizar, ¿no es cierto? Debemos identificar acciones para trabajar con estos factores de compromiso, estos factores de antagonismo, etcétera. Y miren, algo que va en onda con el tema del mundo de la agilidad, trabajar sobre la experimentación, alinear expectativas, siempre estar en el contexto de aprendizaje, establecer planes de acción. Al final de cuentas, todo esto que vemos de la gestión del cambio entra dentro de un mundo cíclico, de un mundo en donde el mundo de la agilidad nos dice que debamos ser rápidos, en donde debamos descartar cosas cuando no sirven, en donde debamos validar los productos que salen de las iteraciones, en donde debemos validar los release, en donde debemos introducir sostenimiento de cambio, en donde nosotros vamos a tener backlogs de iniciativas y todo esto se trabaja dentro del mundo de la gestión del cambio ágil. Y el trabajar dentro del mundo de la gestión del cambio ágil, si la agilidad pretende que las organizaciones y sus stakeholders sean felices, la gestión del cambio lo que hace es ayudarnos a empujar a esa eficiencia y a esa felicidad organizacional. El único tema es que debemos ser muy diligentes para poder anclar gestión del cambio organizacional con la gestión ágil de proyectos o con el desarrollo de productos y servicios de manera ágil. Entonces, esto es como un breve sorbo de cómo es importante trabajar con la gestión del cambio. No importa si estamos hablando de entornos ágiles, que es el ejemplo que les he traído ahora y es la plática, pero también lo mismo se aplica a qué? A entornos predictivos. Entonces, si hablamos de entornos predictivos y entornos adaptativos, la gestión del cambio funciona maravillosamente bien. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de cultura para complementar esto. Yo les decía que la cultura no es solamente este tema de visión, misión, valores, ¿recuerdan? Pues vamos a recurrir a los conceptos básicos, vamos a lo que se llama back to the basics, ¿no es cierto? Vamos a regresar a lo básico. Esto de regresar a lo básico implica regresar al que es considerado como el padre de la cultura organizacional, mi tocayo Edgar Schein, buenísimo que seamos tocayos, eso ya es bueno. Y Edgar Schein nos dice que, miren, cultura es un conjunto de nociones básicas, como ya lo leímos en el concepto anterior, y estas nociones básicas evolucionan en el tiempo, pueden cambiar en el tiempo, y esta evolución y este cambio nos permite que la organización se adapte, ¿no es cierto? Se vaya adaptando, tanto interna como externamente. Y esa adaptación interna como externa hace que la organización se mueva y esté en constante cambio. Por lo tanto, la pregunta que tú me hacías, ¿oye, una cultura organizacional está en constante cambio? De primera mano, la respuesta sería sí. Sin embargo, no cambia visiblemente de forma impactante. Va cambiando elementos que van moldeando esas formas de adaptarte, ¿no es cierto? Entonces, Edgar Schein habla de 3 elementos que yo lo he puesto como si fuese una pirámide y más que una pirámide, como si fuese un iceberg, ¿no? Los elementos que los puedes mirar, esos elementos que están cerca de ti, que los puedes absorber con los 5 sentidos, es lo que Schein llama los artefactos. Hagan de cuenta mentalmente, cuando iban a sus organizaciones, mentalmente hagan como una regresión mental pequeña y digan, ok, ¿qué es lo que primero veo, escucho, observo en mi organización? ¿Cierto? Por ejemplo, yo voy a intentar imaginarme la última vez que fui a un banco, ¿cierto? Entonces, vi este banco y vi los colores, lleno de vidrios, un edificio grande.
Lo primero que me llamó la atención fue una foto grandísima que está en este banco, en donde estaba el gerente general del banco en la foto declarando la misión y la visión. Segundo, unas colas que iban desde el inicio de la entrada hasta las ventanillas, grandes esas colas, ¿sí? Vi también que sobre los escritorios de las personas que hacían front desk, que te daban servicio, estaban completamente limpios y solo había un computador, no había papeles allí. Las personas que estaban allí, los chicos guapos, simpáticos, las chicas simpáticas, todos ellos uniformados, ¿sí? Y te sonreían. ¿Sí? Tú pasabas y te sonreían así, ¿no? Así, como diciéndote bienvenido con la sonrisa, ¿ok? Eso es lo que yo recuerdo. Miren, ese recuerdo que tengo de la última vez que yo visité ese banco, dice, mire, estoy viendo comportamientos organizacionales, estoy viendo la infraestructura, estoy viendo la tecnología, hay una marca declarada de esa persona, estoy viendo tal vez un reflejo de un héroe en un cartel. ¿Se dan cuenta? Artefactos. Y eso hace que yo diga, oye, este banco es ordenado, aunque hay muchas colas, pero veamos la velocidad a la cual se va vaciando esa cola. Oye, los tiempos de espera, comienzas a ver eso, artefactos. Eso te da una idea y te hace calificar esa organización. Entonces, si yo calificaría a este banco, yo lo calificaría como limpio, ordenado, moderno, eficiente, con mucha tecnología, por ejemplo. Es interesante, miren, ya nos hace tener una idea. Pues este es el reflejo de la cultura hacia afuera y la cultura se refleja en los artefactos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el comportamiento es un artefacto grandioso dentro de la cultura. Imagínense, un año antes en este banco, yo iba a este banco y el cajero iba a la caja y el cajero así súper serio decía, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y uno no sabía si fue un banco o fue una funeraria, así, porque soy súper serio. Así. Entonces, ok, está bien, necesito que me hagan cuenta. Ok, listo, deme un segundo, te hacía el trámite, bien servido sea, chao. ¿Se imaginan ustedes el comportamiento de un cajero de esa forma? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado ese tipo de cosas? ¿Qué han sentido? ¿Cómo calificarían una organización como estas? El banco hizo un trabajo en comportamiento y les comenzó a enseñar a sonreír a sus cajeros. Les comenzó a enseñar a sonreír. Y este comenzar a enseñar a sonreír significa que tú ibas, era chistoso, yo iba al banco, sí, y el señor de la caja me acercaba y el señor de la caja estaba ahí, alzaba a verte, se acordaba que tiene que sonreír y decía, ¿en qué le puedo ayudar? Así, ¿no? Pero era idéntico, era evidente, o sea, estaba serio, todo seriote, te alzaba a ver y, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, estaba practicando, no era natural. Entonces yo sabía que la gente estaba en ese proceso de modelamiento. Decías, ok, entonces va súper interesante. Ahora, ya el tercer paso, pasaron unos meses, ya en ello se convirtió en forma natural. Dices, ok, de forma natural, Salvador, hola, ¿cómo está? Buenos días, permítame, le ayudo. Ya se transformó en natural, comportamientos. Interesante, ¿cierto? Segundo elemento, se los dejo ahí. Segundo elemento, lo que Shane llama los valores declarados. Los valores declarados, en resumen ejecutivo, es todo aquello que todo aquello que la organización tiene escrito y es de estricto cumplimiento. ¿Qué es de estricto cumplimiento? La misión de la organización, la visión, los valores, ser responsable, ser honesto, ser efectivo, es de estricto cumplimiento. Las competencias organizacionales, ¿no es cierto? Las normas, los códigos de ética, los manuales, los planes estratégicos son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, ahora en el mundo ágil te dicen que los planes estratégicos deben ser mucho más cambiantes en el tiempo, ¿no es cierto? Está bien, pero tiene cierta obligatoriedad, pero está escrito. Y estos valores declarados también son aceptados. Cuando una persona entra a trabajar en una organización, ejemplo, ustedes debieron haber firmado un contrato, ¿cierto? Y en la firma del contrato usted dice, uno de los elementos, usted debe respetar todas las normas, códigos, reglamentos escritos y debe cumplirlas. Y le hacen firmar un código de ética en donde dice, conozco y acepto perfectamente que este código de ética debe ser cumplido al pie de la letra. ¿Sí o no que es así? Pues de estos hay un montón. Ahora, miren lo que pasa en las organizaciones. Hacemos nuevos procesos. Los procesos están escritos, los procesos se ven, es parte de un artefacto, pero estos procesos tienen manuales. ¿Se han dado cuenta de eso? Estos procesos tienen manuales. Y en los manuales te dicen lo que tienes que hacer en el paso a paso. Dicen paso 1, paso 2, paso 3, entrada, resultados, salidas, ¿no es cierto? Eso te dice en el proceso.
Ahora, vas a cambiar el proceso. ¿Y crees tú que al cambiar los manuales, la gente va a hacer los procesos de diferente manera? ¿Qué tan cierto es eso? Y miren, asocian el cambio de procesos de forma directa con el cambio de ¿qué? Con el cambio tecnológico típico. En Latinoamérica en estos últimos 5 años hubo un boom de cambio de ERPs. Cambiaba su ERP, el normalito, el que desarrolló en casa, lo cambiaba por SAP, lo cambiaba por Oracle, ¿no es cierto? Típico. Y decían, ok, como cambiamos de SAP y son las mejores prácticas del mercado, mi gente se va a adaptar a las mejores prácticas porque le estoy cambiando la tecnología y le estoy cambiando las normas, políticas, reglamentos y manuales de los procesos. ¿Qué tan cierto es eso? La organización cambia, se hace más rápida, se hace más, digamos que más productiva solo por cambiar esos temas. ¿Qué opinan ustedes? ¿O les toma mucho tiempo o les toma tiempo en hacerlo? Y ahí viene el tercer elemento, chicos. El tercer elemento es el elemento en donde las personas se relacionan, las personas crean, las personas opinan, que se llaman los supuestos. ¿No es cierto? Entonces, estos supuestos es la forma en cómo las personas de manera natural hacen las cosas o se relacionan. Y allí tenemos creencias, mitos, tabús, paradigmas, leyendas, valores individuales y el liderazgo. Aquí Antonella me escribe y me parece súper interesante. El liderazgo está descrito como un supuesto, pero si el estilo de liderazgo trae barreras a los artefactos, ¿debería dejarse así descrito? Sí, mi querida Antonella, de plano que sí, por supuesto. ¿Por qué? Está descrito así, lo que debes intentar es transformarlo. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía un jefe hace muchos años atrás, tenía un jefe en una organización multinacional que era bastante así, cuadrado, lo decimos, ¿no es cierto? Lo que él decía se debe hacer. Él era de los típicos jefes que te decía, mira, te contraté para que hagas esto, no para que pienses. O sea, era de esos típicos jefes, ¿no es cierto? Y tenía un liderazgo completamente autocrático, liderazgo autocrático. Es ok. El tipo, no sé si se fue, se desapareció un par de meses, pidió vacaciones un par de meses, no sé si se fue a estudiar el mundo zen en la India, no sé si se fue con algún Sharpa por ahí a algún lado, pero después de 2 meses el tipo vino con otro tipo de liderazgo. Un liderazgo un tanto más incluyente, en donde comenzó realmente a practicar lo que hoy conocemos y de forma específica. En su momento estudié muchísimo sobre el tema, sobre el liderazgo situacional. Es decir, ayudar a las personas a que se desarrollen a través del enfoque a la tarea con la inclusión de las relaciones. Entonces, esta parte fue súper interesante. ¿Por qué? Porque el ver transformar a esa persona de un liderazgo completamente autocrático a un liderazgo más fluido, transformador, un liderazgo situacional, fue un choque para mí como persona y para el resto de la organización. Porque cuando todos esperábamos que él nos diga, mira, tienes que hacer así porque así es la vida y para eso te pago, que te venga un día y te diga, mira, ¿cuál sería el mejor enfoque de la toma de decisiones en este momento? Tú ya vienes trabajando 4 años aquí, le decía a un compañero, ¿cuáles son tus recomendaciones para esto? Entonces el tipo en su primera reunión era así, ¿no? Y este man que se fumó, o sea, se va 2 meses y regresa cambiado. Mira, el liderazgo sí, lo puedes cambiar en la persona, siempre y cuando la persona quiera, pero en sí es un supuesto, es algo muy personal. Imagínense en este supuesto, ¿no? Este supuesto siempre lo cuento, alguno de ustedes que ha estado en alguna charla o en algún taller mío o en algún workshop con alguna organización lo debe saber. Esta es una organización en Ecuador que tiene su head building en un edificio antiguo, es un edificio antiguo y como norma a las 5:30 de la tarde todos salen. Por supuesto, Diego, los líderes se forman. A las 5:30 de la tarde todo el mundo sale de este edificio. Y cuando yo fui a un proceso de consultoría de gestión estratégica con ellos, fue completamente interesante porque fui a una reunión a las 3 de la tarde, la reunión se alargó hasta las 5, la persona que me estaba contratando, que estábamos haciendo todo el planning, me dice, oye viejo, a las 5:30 nos vamos. Oye, buenísimo, tienen una política de equilibrio vida-trabajo, a las 5:30 ya todos afuera. Y el tipo me queda viendo y dice, no, nos vamos a mover a la otra oficina que está a 3 cuadras acá para seguir trabajando. Y yo le quedo viendo y le digo, oye, ¿por qué? Es que mira, cuando comienza a oscurecer aquí en este edificio, comienzan a aparecer fantasmas. Por eso, nadie se queda pasado las 5:30 de la tarde.
Miren, un comportamiento organizacional de todos salir a las 5:30 de esas oficinas tiene que ver por un tema de ¿qué? Un tema de mitos y leyendas, fantasmas. Chao, nos vemos. Y es interesante porque al final de cuentas, esos mitos, esos tabús, esos paradigmas hacen que las organizaciones se comporten de cierta manera. Comportamiento, salir a las 5:30 de la tarde porque aquí hay un mito de fantasmas. ¿Se imaginan eso? Es interesantísimo, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa en las organizaciones y a veces esto ni siquiera lo vemos, simplemente lo vivimos. Y ustedes deben tener 10,000 historias de esto y es parte de nuestra cultura. O la típica leyenda del fundador de la organización que comenzó lustrando zapatos, ¿no? Dice, el fundador de esta organización es un pionero en industria. Él comenzó lustrando zapatos y luego se compró otro cochecito de zapatos y contrató a otro chico para que le ayude. Y luego era el dios del lustrado de zapatos de la cuadra y comenzó a ahorrar y se puso esta empresa. ¿Se han dado cuenta de esas leyendas? De esas leyendas inspiradoras que le mueven a uno. Esas leyendas inspiradoras que le mueven a uno son parte de estos supuestos que al final de cuentas se reflejan en ciertos comportamientos. Por ejemplo, en un líder organizacional que ya pasó a su segunda generación en una organización multinacional muy grande, tenía esta historia y esta historia decía, este líder llegó a tener esta organización por su enfoque en la austeridad. Wow, el enfoque en la austeridad significa que los recursos tienes que usarlos de forma adecuada, ¿no es cierto? Recursos que se usan de forma adecuada. Por lo tanto, esta organización, su comportamiento organizacional es completamente todo el tiempo enfocado a reducir ¿qué? Enfocado a reducir costos, optimización al más alto nivel. Y eso implica que sus valores estén escritos de esta forma. Por lo tanto, miren, un supuesto generado en un líder fundador, que es la austeridad, y uno de sus valores es la austeridad, hace que su comportamiento sea diferente. Ahora le decimos, vas a invertir $5 millones en poner un ERP que te maneje todo, y la pregunta de este gerente general, ¿cuál sería? Oye, y si gasto $5 millones en este nuevo ERP, ¿cuánto? ¿Cuánto me reporta a este tema de austeridad? Interesante, ¿cierto? Miren cómo se junta la cultura organizacional en mis proyectos. Ok, entonces existen 4 tipos de cambios culturales cuando trabajamos en proyectos que hay que tenerlos en cuenta, mis amigos. El uno, vamos a empezar de forma facilísima, significa la enculturación. El concepto de la enculturación no es más que la generación antigua transmite sus formas de pensar, sus formas de hacer a las generaciones nuevas. Hoy en día tenemos un gran conflicto en este concepto. Si se dan cuenta que las generaciones antiguas, los baby boomers, en este caso los de generación X, están dejando sus compañías a sus hijos, sobrinos, etcétera, de la generación Y, se dan cuenta que es así, más o menos hay ese proceso transicional en este momento, hay esa transición. ¿Qué es lo que sucede en este proceso de enculturación? Que el gerente, ya sea el gerente de generación X, le dice, hijo mío, las organizaciones se trabajan de esta manera, ¿sí? Y el hijo le dice, yo soy ágil, papá, yo lo hago todo con agilidad. Lo que tú me estás enseñando como que no cuadra en mi mundo ágil. Entonces las nuevas generaciones, estoy exagerando un poco, ¿de acuerdo? Entonces las nuevas generaciones lo que hacen es aceptar ciertas cosas y otras no las aceptan, las boldean. Este proceso de enculturación hoy día se encuentra en un conflicto organizacional. Es un conflicto súper interesante. Sí se han dado cuenta, ¿cierto? Ok, miren el concepto que se está viviendo ahora y lo vivimos a flor de piel. El segundo concepto es la aculturación. La aculturación es un proceso humano en donde una cultura se impone a otra de manera forzosa, es decir, te obligamos a que uses esta cultura. En las organizaciones, más o menos lo que sucede, el comité ejecutivo decide que te va a cambiar de tecnología, el comité ejecutivo decide que te va a poner, no sé, un Lean Manufacturing en la fábrica, tú no tienes participación y el ponerte Lean Manufacturing significa que hagas el trabajo de otra forma, de otra manera. Lo mismo pasa con un nuevo ERP, lo mismo pasa con una nueva forma de trabajar, ¿no es cierto? Sí, una fusión de empresas, como nos dice Adriana, una empresa compra otra, entonces la empresa que pagó le dice, oye, mi cultura debe estar así en la tuya, ¿no es cierto? Pasen adquisiciones, en fusiones, ¿sí? Pasen este tipo de cosas. Entonces, tienes que trabajar en esta forma de cultura. Por lo tanto, tu filosofía actual en lo que crees debe pasar a lo que cree la otra. Es complejo. Lo mismo sucede cuando viene tu gerente general y te dice, desde mañana vamos a entrar en esta cultura de agilidad. Está bien, o sea, ¿y qué significa agilidad?
Entonces, es un proceso de aculturación. ¿Cómo llevamos estos procesos de manera más soft? ¿No es cierto? Luego, tenemos los de transculturación. Los de transculturación son más light, ¿no? Viene una cultura X en procesos, yo lo he visto, lo he vivido, he manejado estos procesos light de transculturación en la comprofusión, ¿no? Donde viene un grupo social, una organización se junta con otra y va tomando de manera paulatina, va tomando las prácticas culturales, los artefactos culturales, los supuestos de las otras organizaciones. Entonces, van sustituyéndolos pero de forma natural, no están obligadas, es una fusión mucho más light y esto es lo que se puede, y esto es lo que se llama la transculturación. Ahora, el problema acá, hacerlo de forma light, es que a veces perdemos la óptica, creemos que todo va bien y a veces pueden ocasionar grandes problemas, grandes conflictos por los diferentes modos o por las diferentes formas de cultura. Y por último, tenemos la deculturación. La deculturación, por ejemplo, es la pérdida de la cultura propia. Vamos a ponerlos en onda país. Les voy a poner un ejemplo de Ecuador. Ecuador en la década del 2000, exactamente entre 1999 y 2001, efectuó mucha migración a Europa y Estados Unidos, explícitamente España. Hubo mucha gente de Ecuador que fue a España. Y después de más o menos unos meses, hagan de cuenta que un año luego, llegó el ecuatoriano que vivió un año en España, regresa a Ecuador a visitar a su familia. Y el ecuatoriano dice, Majo, ¿cómo vais a comer eso de esta forma? No, o sea, tenéis que ser ecuatoriano para tenerlo así. ¿Qué pasó? Se olvidó de su cultura, expulsó su cultura, expulsó su tradición en menos de un año y adoptó esa nueva cultura. Eso es lo que se llama deculturación. Ahora, en organizaciones, ¿cómo funciona la deculturación? Yo he vivido procesos en donde personas han sido expatriadas, por ejemplo, expatriadas de un país a otro país. Y por alguna razón, esa expatriación, la forma de la cultura de la organización, que llamaríamos una subcultura regional, es mucho más fuerte, que ha deculturado a las prácticas propias, y cuando regresan a trabajar en donde estaban antes, ven que las cosas allí eran mejores. Entonces sufrió un fenómeno de deculturación. Entonces, que al tiempo, a la par, puede pasar que el hecho de que yo deteste la cultura que estoy viviendo actualmente. En todo caso, ese tipo de temas hay que mirarlos, porque todos estos fenómenos pasan cuando nosotros hacemos proyectos. Así de fácil, cuando hacemos proyectos pueden pasar todos estos fenómenos. Existen procesos, pues básicamente un proceso básico es un proceso que trae el famoso OCMBOK, del cual me precio en ser el autor. Trae 5 pasos básicos: visionar una cultura, caracterizarla, planificarla, implementarla y luego hacer procesos de mantenimiento. La gente debería saber, cuando hace proyectos, ¿sí?, cómo va a impactar este modelo, este proyecto, para poder mantener y sostener la cultura que tienen. Por lo tanto, debe entender un modelo de cómo hacerlo, cómo implementar factores de cultura. Y miren, les voy a poner un ejemplo rapidísimo ya para ir terminando con esta charla. Ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Sí lo han visto, ¿cierto? Lo tienen clarísimo. Ok, les voy a dar un pequeño ejemplo, ya en la práctica, ¿sí?, de cómo mirar cómo la cultura se va a comer a la estrategia en el camino. Entonces vamos a mirarlo. ¿Sí? Ok, miren este tema. Dentro del OCMBOK se desarrolló lo que se llama desarrollamos el tema del metamodelo de cultura organizacional, que está atado al metamodelo de estrategia. Realmente esto es un metamodelo de estrategia donde comparamos los elementos de la estrategia, ¿sí?, y vamos a mirar si la cultura, por lo tanto, en el tema filosófico, solamente en los valores declarados, está en onda con lo que nosotros queremos como estrategia organizacional. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? El propósito de una organización dice: trabajamos para mejorar la calidad del bienestar de las personas, contribuyendo a su felicidad. Miren ese propósito. ¿Qué les parece el propósito? Chéverísimo, ¿no? Alentador. ¿Qué les parece eso? Es un propósito, bueno, ¿quién le gustaría trabajar con ese propósito? ¿Quién le gustaría que su organización tenga ese propósito? A ver, vamos, ok. ¿Quién le gustaría tener ese propósito en su organización? O que su organización esté enfocado en la felicidad y el bienestar de las personas. Interesante, ¿no es cierto? Pues estaría chévere, nos dice Adriana, yo quiero, ¿no es cierto? Joana dice, a mí me gustaría, pero miren el tema. Esta es la parte que está declarada.
vamos a descomponerla. Vamos a descomponerla y ver los elementos útiles de esa declaración. Elementos útiles. Y vamos a dividir esa declaración en sustantivos, verbos más los adverbios, los adjetivos, y vamos a dividirlo en esos tres. Vamos a hacer como el cirujano, un buen cirujano. Dice, ok, mira, sustantivos, calidad, personas, felicidad y bienestar. Estos son los sustantivos, es decir, los objetos sobre los cuales el propósito está enfocado, ¿no es cierto? Calidad, felicidad, bienestar, y el beneficiario complejo son las personas. Ahí están las personas. Okay, muy chévere. Dices, ok, veamos. Oye, y veamos los verbos y sus refuerzos. Los refuerzos, los que acompañan al verbo son los adverbios, ¿no es cierto? Nadie dijo que venían a un webinar de gramática, pero algo ayuda. ¿No es cierto? El adverbio es la palabra que refuerza, acompaña al verbo. Y entonces decimos, ok, aquí solo tenemos tres verbos. Trabajamos, mejorar y contribuir. Y estamos en contribuir en contribuyendo, o sea, hacerlo siempre, transitivo completamente. No tenemos adjetivos. Oye, Edgar, ¿y de qué nos sirve eso? Facilísimo. Si yo tengo esos sustantivos y tengo esos verbos y adverbios, la pregunta es, ¿cómo se ve reflejado esto en la organización? ¿Cómo veo que eso que yo digo como propósito esté pasando? Porque a mí me parece súper lindo esta declaración, ¿sí o no? Esta declaración me parece espectacular. Miren, yo regreso a ver, digo, oigan, tengo mi propósito, mi valor, bueno, espectacular. Ahí está la declaración. La pregunta es, ¿cómo se refleja en mi organización y en su entorno? Pues bueno, el reflejo organizacional, y bueno, este es un ejemplo de la vida real. Dice, oye, tenemos buenos beneficios para los colaboradores, tenemos un área de CCO bastante fortalecida, seguridad y salud ocupacional, y desarrollamos constantemente los puntos de venta y nos fijamos en los puntos de venta. Y yo regreso a ver y digo, si esta es una organización comercial, va a desarrollar puntos de venta, es natural, ¿sí? Beneficios a sus colaboradores, digamos que está sobre la media del mercado, le doy un punto, ok, y el SSO todo el mundo lo tiene, o sea, tampoco es que sea nada del otro planeta, todo el mundo lo tiene. Está bien, comienzo a ver ese reflejo, cómo está implementado eso. Y eso es lo que descubrimos, ok, ojo, eso es lo que descubrimos. Y lo otro, decimos, oye, ¿y qué indicadores organizacionales respaldan el que estés trabajando con tu propósito? ¿Cómo mides que tu propósito realmente haga esto, que genere bienestar en las personas? 3 indicadores organizacionales. 1, satisfacción al cliente. 2, medición de clima organizacional. Tenemos un clima del 85%. No sé qué me dirá eso, pero ya, chévere. Y tercero, el market share. Es decir, hemos incrementado el mercado, nos hemos mantenido. ¿Qué hemos hecho? Ahora, ustedes me dirán, oigan, con este reflejo organizacional y con esos indicadores, ¿creen ustedes que estemos respondiendo el propósito? Díganme ustedes, ¿cuál es su comentario? Podría pasar por eso también, Adriana. Podríamos mirar la retención de trabajadores, podríamos mirar el tema de no solo la retención, sino los niveles de rotación por áreas, podríamos mirar algunas cosas de esas. Pero la compañía que estamos analizando, que está en anónimo, tiene eso es lo que tiene. Y la pregunta es, ¿esta organización está cumpliendo con su propósito? Con este reflejo y con estos indicadores, ¿la organización cumple a cabalidad su propósito? Leo comentarios, o si alguien quiere manifestarse y dar su opinión, también los escucho. Podría decirse que tibiamente, quizás que un poquito. Por supuesto, Pablo, y estoy contigo. ¿Cómo mido la felicidad de alguien? Ahí no hay ningún indicador que me diga, que me hable de felicidad. Hay un indicador que me hable de bienestar, un indicador bastante tibio que me habla de bienestar que se llama satisfacción al cliente, es un indicador bastante tibio de bienestar. ¿Sí? El clima organizacional no me mide estatus de bienestar y felicidad. El clima organizacional me mide una sensación ahorita. ¿Cómo te sientes ahorita? Con frío, ¿sí? Y oye, ya son las 11:30 en Ecuador, con hambre. O sea, así me siento, ¿no es cierto? Entonces, mira, tienes un montón de cosas diferentes. Y lo mismo pasa con los valores, ¿no es cierto? Miren,
Esta organización tiene honestidad, calidad de trabajo colaborativo y tiene este valor que me pareció chévere traerles a ustedes, pasión. Y hay que describir el valor. Disfruto lo que hago para crear y mantener la emocionalidad al tope y transmitir esa motivación al exterior. ¡Wow! O sea que los colaboradores de esta organización, cada vez que entra usted a esta organización, dice, a mí me encanta trabajar acá y lo que hago y les voy a dar el servicio y bienvenidos sean. Más o menos así lo interpreto yo, ¿no? Pero cuando ustedes van a esta organización y van a los puntos de venta de esta organización, los colaboradores le dicen, ¿cómo está? Buenos días. ¿Le atienden algo? Ok, está bien. ¿Qué les parece con el efecto del valor versus lo que se comporta? Miren, pasión, emocionalidad, motivación. ¿Ven mi cara de pasión, emocionalidad y motivación? No. Oigan, ¿se nota que está disfrutando lo que hace y lo está transmitiendo? No. Oigan, y además, lo que es interesante, esta organización, ese reflejo organizacional no lo tiene mapeado. El reflejo organizacional debería estar ¿en dónde? En las personas, en sus procesos, etcétera, y los indicadores tampoco los tiene mapeados. Probablemente digamos que los indicadores podemos verlo aquí en satisfacción al cliente, probablemente, pero también sigue siendo un indicador tibio. Miren, la pregunta acá es, ¿cómo le respondo a Drucker? ¿Ya entienden por qué la cultura se come la estrategia? ¿Entendemos ya cómo funciona esto de que la cultura se come la estrategia? ¿Está un poco más claro esta definición? Es porque simplemente la estrategia no está en onda con la cultura, ni la cultura está en onda con la estrategia. ¿Y dónde la vemos? Bueno, esta es una de las N herramientas que nosotros aprendemos en el OCMBOK y que nos enseña a cómo ir mirando estrategia, cultura, indicadores y cómo trabajarla. Entonces, quería traer esto acá y de paso mostrarles este tipo de cosas porque es súper importante el hecho de que nosotros podamos enfocar de una forma bastante clara el cómo nosotros, enfocar de forma bastante clara, el cómo nosotros cuando tenemos un proyecto, cualquiera que este sea, por ejemplo, implementación de un SAP Retail, ¿no? En donde vamos a implementar todo lo que esté en rojo, todo lo que esté en rojo, CRM, servicio postventa, planeación, tarjeta lealtad, etcétera, que son cosas que no las tenía, más lo que está en negrito, que era lo que la organización sí tenía. Entonces, si lo que está en rojo es lo nuevo, y voy a tener que adaptarlo y adoptarlo como organización, y lo que está en negro ya lo tenía, pero lo voy a trabajar en otro sistema, ¿se imaginan el cambio organizacional que va a tener eso? Es un cambio brutal para una organización. Pues básico, lo primero que yo debo regresar a ver es qué cosa. ¿A qué elementos de mi organización va a impactar todo? Porque todo es cultura. ¿Se acuerdan? Y el siguiente paso al cual yo debo trabajarlo de forma muy específica es, oye, todo esto que yo voy a dar realmente está en la onda con mi estrategia organizacional y lo que quiero. Y para verlo, obviamente vamos a incluir, oye, necesito gestión del cambio. Entendiendo mi cultura, necesito entender gestión del cambio. Entonces, el reto que se viene ya para ir cerrando nuestra charla es nosotros poder alinear eso, ¿no es cierto? Poder alinear estos modelos, estos drivers organizacionales con los elementos de la cultura y decir, ok, ¿qué artefactos yo voy a trabajar? Voy a trabajar en personas, voy a trabajar en redes, herramientas técnicas, para modelar este CRM, por ejemplo, ¿en dónde voy a impactar? ¿No es cierto? ¿Qué valores declarados? Por ejemplo, la pasión, ¿me va a servir de algo? Roles, responsabilidades van a cambiar, reglas de juego, movilidad funcional, arquitectura empresarial, si hablo de sistemas de información, y trabajo sobre los supuestos. Y esto me va a permitir apalancar un buen plan de gestión de cambio organizacional. Y ahí me acuerdo que también existe el HSMBOK y digo, ok, el HSMBOK, ¿a qué me ayuda en el cambio? Entonces, junto de buena manera dos conceptos junto la gestión del cambio, que puede ser en un entorno ágil, más la gestión de la cultura organizacional en un modelo que me apalanque el desarrollo adecuado de mi proyecto. Y por lo tanto, al final de cuentas, ¿qué es lo que quería ver? ¿Qué es lo que quería ver la organización? La organización quería ver resultados, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago algún cambio, esta es una de las tantas herramientas que tenemos en gestión de cultura, yo debo saber que cuando hago algún cambio voy a impactar en mi estrategia, en mi estructura organizacional y tengo indicadores para soportarlos. Porque si no tengo indicadores para soportarlos y no lo puedo ver en algún lugar de mi organización, ¿qué significa?
que no estoy tomando en cuenta esos aspectos básicos. Entonces, estoy quedándome en dónde? Estoy quedándome en la simplicidad de implementar algo. Estoy quedándome en la simplicidad sin tener resultados. ¿Qué nos piden los gerentes ahora? Si un gerente dice, oye, quiero implementar agilidad, bueno, papá, te felicito. ¿Cuánto me va a costar y cuánto es mi retorno? Dame los indicadores. Si no le podemos contestar eso, es complejo. Y ahora, en gestión del cambio y cultura va a pasar lo mismo, pero cuando nosotros tenemos un modelo que pueda anclar ese mundo, lo llevamos desde el mundo intangible al mundo tangible. Obvio, las competencias que debe tener un director de proyectos, un Scrum Master, un Agile Coach, un Product Owner, están más o menos resumidas allí, ¿no es cierto? Inteligencia emocional, social, liderazgo ágil, escucha activa, pensamiento crítico, gestión de la percepción, resolución de problemas, conflictos, negociación, etcétera. Esto es básico que tienen que desarrollarlo. Y aquí hay una gran tarea. Es un big frame, una gran tarea para todas las personas que trabajamos en gestión, trabajamos en proyectos. Y adicionalmente, les vamos a poner 2 habilidades básicas sobre la mesa. 1, aprender a navegar por el cambio y 2, poder gestionar la cultura, en donde su toolbox estaría completamente cerrado, bastante adecuado. Ahora, es el reto de ustedes el desarrollarse como profesionales. Ya ven que existe un gran reto. Espero haberles dejado ciertos conceptos de agilidad, ciertos conceptos de proyectos y cómo los proyectos impactan realmente en una organización, pero ya no desde el punto de vista del entregable, sino desde el punto de vista de la cultura, saber que existen herramientas para manejarlo, saber que hay conceptos para poderlo trabajar y al final de cuentas, si nosotros queremos transformar la cultura de una organización, porque esta organización quiere vivir largo en el tiempo, quiere ser productiva, quiere ser rentable y quiere ser competitiva, la cultura es el soporte de la estrategia y la estrategia es el soporte de la cultura. Las dos cosas no viven la una sin la otra. Y esto no se logra con un acto de magia, no se logra sacando la varita mágica de Harry Potter. Esto se logra a través de procesos serios, ordenados y que den resultados tangibles. Y básicamente, por ahí tengo igual uno de mis amigos que me parece muy chévere, no sé si está por ahí, Carlos Colón, es un experto en cultura organizacional, debe estar, Carlitos, estás por ahí, chico, es de Puerto Rico, él hizo su PhD en cultura organizacional, entonces él tiene su amplia experiencia en cultura y puede hablarles de eso. Entonces dices, oye, si no trabajas en estos elementos, ¿sí? No puedes tú dar resultados adecuados, o por lo menos si es que los das, no eres consciente de que lo hiciste.